Hoy te voy a dar una enseñanza acerca de la fe, que se llama haz lo que Dios te diga que hagas. En Juan 2, del 1 al 10 dice. Claro, aquí tienes la traducción de Juan 2, 1-10 al español de la versión de la Biblia de Mensaje. 3 días después, hubo una boda en el pueblo galileo de Cana. La madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos también fueron invitados a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, mujer, ¿qué tiene que ver eso conmigo y contigo? Mi hora no ha llegado todavía. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra, del tipo que usaban los judíos para los ritos de purificación. Cada una podía contener entre 80 y 120 litros. Jesús les dijo, llenen las tinajas con agua. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Luego les dijo, ahora saquen un poco y llévenlo al maestresala. Así lo hicieron. El maestresala probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había venido, aunque los sirvientes lo sabían. Entonces llamó al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino y, cuando los invitados ya han bebido bastante, sirven el de menor calidad. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Este pasaje describe el primer milagro de Jesús, donde convierte el agua en vino durante una boda en Cana. En este pasaje nos encontramos a Jesús en una boda con su madre, con María. También estaba con sus discípulos. Y saben que esas cenas eran muy importantes, duraban como una semana, y era un gran evento social. La familia lo celebraba públicamente con un gran banquete. Pero en esa boda se encontraba con un problema, a mitad de la fiesta se quedaron sin vino. Faltaban 3 días de fiesta y ya no tenían vino. Como dice la Biblia Castillen en Juan 2:3, a mitad de la fiesta se les acabó el vino y la madre de Jesús fue a donde estaba y se lo dijo. María era una mujer muy perspicaz. Ella se dio cuenta de lo que estaba pasando y fue a su hijo, fue a Jesús y se lo dijo. Pero Jesús, como que estaba renuente. Como que no quería hacerlo. Dice el verso 4, en la palabra de Dios para todos, Jesús le dijo. Mamá, no deberías decirme qué tengo que hacer. No ha llegado el momento para que yo comience mi misión. No había llegado la hora de Jesús, no debía empezar todavía su ministerio público, no había hecho nunca ni siquiera un milagrito. Pero María no era una mujer fácil de convencer. Había decidido algo, ella iba a ir hasta la última consecuencia, no iba a recibir un no por respuesta. Por eso sigue la Biblia, y le dijo entonces María le dijo a los sirvientes hagan todo lo que Jesús les diga. María no se iba a ir sin su milagro, ella quería ver a su hijo trayendo vino para la fiesta, convirtiendo el agua en vino. Esas palabras poderosísimas de María, hagan todo lo que Jesús les diga. Esta palabra no era solo para los sirvientes sino que son relevantes para nosotros. Debemos hacer lo que Jesucristo nos diga, Él nos ha dejado su palabra para que actuemos en ello. Debemos actuar en la palabra de Dios y debemos hacer lo que Jesús nos dice. También cuando somos guiados por el Espíritu Santo, debemos hacer lo que Jesús nos dice. Si estamos en un sitio que Jesús nos dice predica, hay que predicar. Yo estaba en una campaña al aire libre, era mi primera campaña como ministro. Estábamos en una plaza en la ciudad de Ancón, en Lima, Perú. Había una gran cantidad de gente, entonces Dios me dio una palabra. Me dijo que había 2 personas que tenían problemas en el corazón, las 2 vinieron, y Dios me dijo que debían correr alrededor de la gente. Una de ellas corrió y regresó completamente sana, la otra no quiso correr. Yo le pregunté, ¿por qué no corriste? Me respondió, es que estoy enferma. Bueno, al final no pudo recibir su sanidad, no hizo lo que Jesús había dicho, y regresó enferma a su casa. Si Dios te dice que corras, más te vale que corras. En Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el verbo, la palabra, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En la versión Castillen Juan 1:4 y 14 dice, en el principio de todas las cosas era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y la palabra estaba en el principio con Dios, por medio de ella creó Dios todas las cosas y sin ella nada de lo creado fue creado, porque en la palabra estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. El verso 14 dice,
y aquella palabra se hizo hombre y como hombre vivió ante nosotros con plenitud de gracia y de verdad y fuimos testigos de su gloria, la gloria que pertenece al Hijo único de Dios Padre. Está hablando de Jesús el Verbo, o mejor dicho, la palabra de Dios hecha carne es Jesús. Cuando nosotros actuamos en la palabra de Dios y la hacemos, estamos actuando en lo que Jesús nos dice. En Santiago, vemos mucho acerca de la fe y las acciones, sabemos que la fe actúa en lo que cree, y que cree la palabra de Dios. La fe siempre actúa en la palabra de Dios, y puede hacer algo cuando tú oyes la voz de Dios, o cuando tú encuentras en la Biblia lo que está escrito. Tú tienes que hacer algo, dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. La Biblia de Jerusalén dice, poned por obra la palabra y no os contentéis con solo oírla, engañándoos a vosotros mismos. La versión de la Universidad de Navarra dice, pero tenéis que ponerla en práctica y no solo escucharla, engañándoos a vosotros mismos. Tú tienes que ponerla en práctica, tienes que hacer la palabra. Si no actúas en ella te estás engañando a ti mismo. Debes actuar en la palabra de Dios, debes hacerla. Si Dios dice algo, hazlo, hazlo. Si dice que estás sano por las llagas de Jesús, no creas lo que tu cuerpo te dice, cree que ya has sido sanado. Actúa en la palabra de Dios, porque no es suficiente con oír la palabra de Dios. Veamos lo que dice en Hechos 14 acerca del cojo de Listas, y recuerda que jamás había andado, sus praís jamás habían caminado, pero Pablo le dijo cuando vio que tenía fe para ser sanado, levántate derecho sobre tus pies. Y el cojo de Listra no le dijo lo que era en evidente, no puedo Pablito, estoy así 40 años, ¿cómo voy a caminar? No, él no hizo eso. El hombre saltó y anduvo. El hombre recibió ahí su milagro, y tú también vas a recibir tu milagro si actúas en la palabra de Dios. Es como si tú quieres tomar una limonada, tomas agua, limón y azúcar, pero si no echas el agua en el vaso. Exprimes el limón, le echas azúcar y lo mezclas, nunca, pero nunca, vas a tomar la limonada. Tú tienes que hacer algo, tienes que actuar en la palabra de Dios, la fe actúa en lo que crees. En Santiago 2:17 dice, de la manera que la fe está acompañada de hechos, así sola está muerta. La fe que no está acompañada de hechos que la respalden, está muerta. La Biblia amplificada dice, así también la fe, si no tiene obras, hechos, acciones y obediencias que las respalden, por sí misma se destituye de poder, está inoperativa, está muerta. La fe es poderosísima. La fe en Jesús es el poder más grande del universo, pero si no tiene acciones correspondientes. Si no haces algo, esa fe ya no tiene poder, es inoperativa y está muerta. Una fe que no hace lo que Dios le dice que haga es una fe que está muerta. En Santiago 2:16 lo dice claramente, pero como el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. Miren, una persona cuando muere su espíritu se separa de su cuerpo, ya no hay espíritu en ese cuerpo. Así como un hombre está muerto cuando se va su espíritu, la fe sin obras o sin acciones correspondientes está muerta. ¿Qué quiere tener? ¿Una fe viva o una fe muerta? Eso depende de ti, depende de que tú hagas la palabra de Dios. Bueno, volvamos a nuestro ejemplo, nuestro caso en Juan 2:6-7. Y había allí 6 linajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros de agua. Jesús les dijo: llenad de agua las linajas, y las llenaron hasta el borde. Ahora había llegado el momento de actuar. Jesús les dijo: llenen esas 6 linajas de agua. En esas tinajas cabían cerca de 100 litros en cada usa. Entre las 6 cabían 600 litros. Jesús les dice: tráiganme esos 600 litros de agua. Bueno, eso era fácil, y ellos obedecieron a Jesús. Pero, ¿qué hicieron ellos? Las llenaron hasta arriba, sí, hasta arriba. Caminaban y se caían gotas de agua a los costados. Estaban caminando con 600 litros de agua. Eso era lo fácil. Ahora Jesús les dice lo difícil. Luego les dijo: ahora saquen un poco y llévenlo al maestresala. Ya tenían las linajas con agua, sabían que había agua, estaban con Jesús, eso era fácil, lo fácil, pero ahora Jesús les dice algo más: lleven esas linajas, esa agua, al maestresala. Ahora el maestresala,
que era su jefe, estaba esperando vino y ¿qué pasa? Si ellos le hacían la bromita y le llevaban agua, bueno, lo más probable es que iban a perder el trabajo. Allí Jesús le había dicho a los sirvientes, lleven estos 600 litros de agua al maestresala. Entonces algo pasó mientras ellos lo hicieron. Los versos 9 y 10 en la Biblia del día dicen: el maestresala probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había venido, aunque los sirvientes que habían sacado el agua lo sabían. Entonces llamó al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino y, cuando los invitados ya han bebido bastante, sirven el de menor calidad. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. El agua no solo se había convertido en vino, sino en un vino de la mejor calidad. Estos hombres actuaron en la palabra de Jesús. A lo largo de los años he visto que los milagros vinieron después de una acción. Cada vez que la gente hizo lo que Jesús le dijo, entonces recibieron su milagro. La fe siempre actúa en lo que cree. Si tú has creído, actúa. Si tú has creído o has recibido. Siempre voy a recordar esa noche en San Javier, al centro de Chile. La primera noche de la campaña estábamos en un sótano, y habían venido 4 personas con muletas, y estando ahí vinieron para ser ministrados. Entonces Dios me dio una palabra, me dijo diles que corran. Y les dije, tiren sus muletas y corran subiendo las escaleras a toda velocidad y regresen. Los 4 tiraron las muletas y se fueron corriendo, subiendo y bajando las escaleras y regresaron completamente sanos. Al día siguiente el pastor alquiló un teatro, porque la cantidad de gente que escuchó lo que había pasado, también querían recibir sanidad. Tuvimos una campaña gloriosa. Muchas sanidades, muchos milagros. Fue realmente algo poderoso. Pero vamos a ver más de la gente que actúa en la palabra de Dios. Porque esto no solo pasó en el Nuevo Testamento, también Antiguo. En Segunda de Reyes 4 del 1 al 7 dice: había una mujer, una de las esposas de los hijos de los profetas, que clamó a Eliseo, mi esposo, tu servidor, ha muerto. Tú sabes que él reverenciaba a Dios, pero el hombre a quien debíamos el dinero ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en tu casa? Ella respondió, nada, excepto una pequeña vasija de aceite. Eliseo le dijo, ve y pide prestadas vasijas de todos tus vecinos, vasijas vacías, y no solo unas pocas. Luego entra en tu casa y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos. Vierte el aceite en todas las vasijas, cuando una esté llena, ponla a un lado. Así que ella fue y cerró la puerta detrás de sí y de sus hijos. Ellos le traían las vasijas y ella las llenaba. Cuando todas las vasijas estuvieron llenas, ella le dijo a su hijo, tráeme otra vasija. Él le respondió, no hay más vasijas. Entonces el aceite se detuvo. Ella fue y le contó al hombre de Dios. Él le dijo, ve y vende el aceite, paga tus deudas, y vive tú y tus hijos con lo que quede. Dios quiere hacer eso por nosotros, pero así como la mujer tuvo que hacer algo, nosotros también debemos. ¿Qué hubiera pasado si ella hubiera dicho? Hay profecita de qué va a pasar si echo el aceite en vasijas. Nada. O si desde de echar 4 o 5 vasijas hubiera dicho, ay, ya me cansé. Ya no quiero más. Pero ella no hizo nada de eso, ella obedeció e hizo lo que le había dicho el profeta cuando le dio la palabra que recibió de Dios. En Segunda de Crónicas 20:20 dice, crean a Dios y estaréis seguros, crean a sus profetas y seréis prosperados. Ella creyó al profeta, creyó la palabra que Dios le dijo y recibió su milagro. Pero no tienes que esperar que un profeta te diga lo que tienes que hacer. En Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. No es necesario que busquemos a un profeta, tú puedes oír la palabra de Dios. Puedes hacer lo que ella dice. Es la palabra profética más segura. Vas a ella, Dios te habla y tú actúas. Por ejemplo, si la Biblia te dice que debes hacer algo, tú vas y lo haces. Si dice que debes dar, tú das. Si dice que tú actúes, tú actúas. Si dice que debes estar creyendo, tú cree.
Cree la palabra y haz lo que Dios te dice, hazlo, hazlo. Actúa la palabra y haz lo que Dios te dice que hagas. Si has sido bendecido con esta enseñanza, sígueme, y sé de bendición para otros compartiéndola. Que Dios te bendiga.